Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Qué pena ahí con el audio, no me dio chance de conectar el micrófono dedicado, así que estoy grabando con la diadema y espero se escuche muy bien. Y voy a responder una pregunta rapidito antes de irme a trabajar en el turno de la noche. Voy a responder una pregunta que ha surgido en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre creación de códigos de manera automática a medida que voy arrastrando la fórmula hacia un rango de celdas contiguo, que crear un patrón con un código como el siguiente. Fíjate, te tienes que quedar para ver este video porque realmente vas a aprender un montón sobre secuencias en Excel. Vale, mire, me dice esta persona, quiero crear un código de tal manera que tenga 3 caracteres. En el primer carácter o carácter de la derecha voy a crear un valor numérico que vaya incrementando en una unidad, es decir, va a tener una razón de cambio de una unidad y va a ir reiniciándose cada 10 unidades. Es decir, arranca con el valor de 0, luego sigue con el valor de 1, luego con el de 2, luego con el de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y posteriormente se reinicia cuando pasen o cuando hayan transcurrido 10 caracteres o 10 dígitos, arrancando del 0 hasta el 9 hay 10 unidades y luego vuelve y coloca el valor en 0 y vuelve y juega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelve y se reinicia en 0. ¿Listo? Ahora, quiere que el segundo carácter sea una letra del código del abecedario. Recuerden que en Excel, en el abecedario, tenemos un juego de caracteres ANSI en donde arrancamos con la letra A con el código 65 y vamos sumándole una unidad hasta llegar a 90 para obtener el carácter de la Z. Aquí no tenemos la ñ ni la CH, que es la Ch en castellano, sino tenemos todos los dígitos de la A hasta la Z, únicamente un solo carácter. ¿Listo? Entonces, arrancamos en el 65 y terminamos en el 90 para tener cada uno de los caracteres del abecedario dentro de Excel. En fin, él quiere que en el segundo código, cada vez que haya un cambio o una razón de cambio o en el reinicio de 10 caracteres, la letra incremente en un carácter, es decir, pase de A B y posteriormente se reinicie nuevamente con el valor de 0. Es decir, fíjate, aquí dice AA9 y posteriormente, como aquí se reinicia al pasar 10 dígitos, se reinicia nuevamente aquí al carácter de A pasar al B, entonces aquí pasa al 0, aquí pasa al B y vuelve y arranca toda la secuencia AB0, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9 y vuelve como el patrón es de 10, fíjate, como el patrón es de 10 dígitos, va de 0 a 9, hay 10 dígitos, entonces hace incrementar una unidad, pero en un carácter específico, es decir, en una letra. El segundo carácter, que es B, pasaría nuevamente a C. ¿Listo? Y vuelve y juega y se va reiniciando nuevamente cada uno de los caracteres cada vez que pasen 10 razones de cambio en el primer carácter, en el segundo va incrementando una letrica, aquí ya pasa de C a D y luego que pasen 10 caracteres de la D, fíjate, 10 caracteres pasaría a la E. Ahora bien, cuando se acaben las letras o se agoten las letras, en este caso, aquí lleguemos en el segundo carácter hasta la Z, que la tenemos por aquí hasta la Z, entonces debe reiniciarse acá el carácter siguiente, que es el tercer carácter o el que está más hacia la izquierda, debe reiniciarse o hacer un cambio en carácter hacia el siguiente carácter del alfabeto, que en este caso sería la B. Entonces, fíjate, aquí hay un 9, hace saltar la Z directamente a la A y esta Z hace cambiar el carácter que está más a la izquierda a un carácter siguiente que sería la B, es decir, B a 0, porque hace el reinicio, ¿listo? Entonces, ese es el patrón que nosotros tenemos que conseguir, un reto bastante grande que implica conocer matemáticas básicas de colegio o matemáticas básicas en donde tengamos en cuenta razones de cambio
y reinicios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con lo más fácil, que son los valores numéricos, que es cada uno de los valores numéricos van a tener una razón de cambio o van a tener un cambio de una unidad y luego se van a reiniciar cada 10 unidades. En otras palabras, en el primer carácter de la derecha, que va a ser una razón de cambio de 10 unidades, fíjate, la razón de cambio va a ser de 10 unidades y va a ser de una unidad, perdón, no de 10 unidades, y el reinicio va a ser cada 10 unidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos mediante código? ¿Cómo lo hacemos nosotros con una fórmula que nos arroje valores numéricos que vayan teniendo ese patrón? Mira, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es crear secuencias. Si tú creas una secuencia de manera correcta, ya la hiciste dentro de Excel. El resto es utilizar funciones intermedias para lograr el objetivo. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, a la función filas, la cual nos permite a nosotros crear o devolver un valor numérico en base a una matriz de valores que nosotros le pasemos con una referencia de celda, fíjate que yo puedo arrancar aquí con este carácter o con esta referencia, no con este carácter, con esta referencia de celda que es L1, la especifico, la fijo con F4 para que quede absoluta, esta va a ser la base de todas las fórmulas y posteriormente creo una referencia o un rango que utilice ambas referencias por igual, pero la primera la coloque como absoluta y la segunda como relativa. ¿Para qué? Para que la función vaya arrojando la cantidad de filas que va a ir incrementando en esta referencia relativa va a ir incrementando y posteriormente me devuelve un valor numérico que va incrementando en una unidad. Fíjate, si yo evalúo esto con Enter y arrastro la fórmula hacia abajo, aquí ya me dice que es el valor de 2. ¿Por qué? Porque fíjate que la referencia de celda ya no es L1, sino L2 y de L1 a L2 hay sencillamente dos filas. Si yo la arrastro hacia abajo, pues aquí me va a decir que es el valor de 3 porque está de L1, que está fija, que es a partir de esta referencia, hasta L3, que sería esta referencia que va cambiando porque está relativa. Listo, entonces vamos a bajarla, por ejemplo, hasta lo que nos dé el color que yo he marcado y luego te explico ese límite por qué lo elegí. Listo, mira, voy a colocar aquí esta referencia de celda, mira, 1040 elementos o 1040 filas. La función fila me enumera tranquilamente y sin problemas me enumera cada una de las filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, etcétera, ¿listo? Hasta la 1040 o hasta donde yo la arrastre, ¿listo? Pero ahora, como yo quiero que el reinicio se haga o que la razón de cambio y el reinicio se haga cada unidad, entonces fíjate que la razón de cambio va dada por la misma fórmula. Aquí estoy haciendo que la razón de cambio vaya cambiando y valga la redundancia en una unidad a medida que va creciendo. Fíjate, va cambiando en cada celda una unidad. Es decir, la razón de cambio de este código numérico ya la estoy logrando con el uso de la función filas. Solo que no está arrancando en 0, está arrancando en 1, pero eso no es ningún problema porque le podemos restar una unidad. Sin embargo, el reinicio no lo tengo solucionado porque no se está reiniciando. Fíjate, llega al décimo o a la décima celda a la que arrastra la fórmula. Aquí hay 10 unidades, o aquí en este caso, perdón, hay 10 unidades, y luego en la onceava debería darme el valor, en este caso de 0, obviamente, porque es reinicio, entonces el reinicio nos está dando. ¿Cómo logro yo el reinicio? Con la función residuo, listo, mira, coloco la función residuo y lo que hace la función residuo es dividir un número entre otro y me devuelve el residuo de la división, es decir, saca la parte entera y me coloca la cantidad de dígitos o la cantidad de unidades que quedaron como residuo de esa división de dividir el numerador entre el denominador, sacarme el cociente o sacarme la división entera y dejarme el residuo de esa división y me lo expresa en unidades. ¿Listo? Y yo tomo en el número de la función residuo, le paso el retorno de la función filas y en el número divisor simplemente le digo ¿por cuánto quiero hacer el reinicio? Fíjate, este reinicio. Ah, mire, cada 10 dígitos usted debe reiniciar la secuencia. Entonces coloco el valor de 10, cierro la función, evalúo con Enter, fíjate, y al arrastrarla hacia abajo, pues prácticamente me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
¿Listo? Es decir, de aquí a aquí hay 9 y se reinicia con 0, pero yo quiero que el 0 me quede aquí arriba, no me quede aquí abajo. Fíjate, ya estoy logrando que se reinicie cada 10 dígitos. Aquí hay 10. Luego aquí hay otros 10. Fíjate, aquí hay otros 10. Luego aquí hay otros 10. Fíjate, aquí en el recuento me dice el valor de 10. ¿Listo? Entonces, yo quiero que el 0 me quede aquí arriba. ¿Cómo hago o cómo le digo yo a Excel eso? Mira, muy sencillo. Pues antes de pasar a la función residuo, el número del retorno de filas, le resto a esa fila el valor de 1, ¿listo? Y ya arranca el valor, obviamente con 0, y termina en el número más alto que es 9 y vuelve y se reinicia la secuencia. Fíjate, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 10 dígitos acá normalmente o 10 celdas. Y luego si tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, aquí hay otro juego de 10 celdas. Entonces ya estoy logrando la razón de cambio con la función filas de una unidad para que vaya creciendo y me genere el código. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estoy generando un reinicio cada 10 o cada jueguito de 10 caracteres. Entonces salta nuevamente a 0 y se crea nuevamente una secuencia. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta donde yo la arrastre. Fíjate, se creó la última secuencia que arranca aquí en este caso desde 0 hasta 9 con un recuento de 10, es decir, 10 elementos y creo la secuencia hasta 1040. Esta es la primera fórmula para crear el código del carácter que está más a la derecha, es decir, el carácter numérico. Ahora bien, ¿cómo creo yo el carácter, en este caso de texto? Si yo sé que un carácter de texto siempre va a ir, en este caso, como un dígito o como un carácter, simplemente como una letra y no va a ir incrementando. Yo no puedo jugar con esos valores. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de simular a partir de estos códigos en donde yo utilizo la función carácter, fíjate, para retornar el carácter asociado a un código ANSI. Es decir, en Excel cuando tú presionas o en Word cuando tú presionas la A mayúscula desde el teclado, lo que Excel o lo que Word o lo que Office o lo que el sistema operativo entiende es un valor de 65, es decir, un número entero que es de 65. Si tú oprimes, por ejemplo, la C, Excel entiende el número 67. Entonces, podemos arrancar esa secuencia sin importar el valor numérico. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la razón de cambio y el reinicio van a tener suma y vital importancia en cuanto a los caracteres generados en esta primera secuencia. Es decir, la razón de cambio de los caracteres de esta primera letra, arrancando con el valor de 65 que representa la letra A, va a ser una razón de cambio de 10 unidades. Cada 10 unidades, fíjate, cada 10 unidades de acá, por ejemplo, toda esta columna debería ser la A o todo este conjunto de filas que te estoy señalando, todo este conjunto de filas debería ser la A y luego todo este otro conjunto de filas debería ser la letra B. A todas luces, la razón de cambio va dada de 10 unidades en 10 unidades, es decir, yo no puedo cambiar una letra hasta que no transcurran 10 unidades del número de la derecha. Entonces, cuando ocurran 10 unidades del número de la derecha, yo hago un cambio en el carácter de la izquierda, de más a la izquierda. Y el reinicio lo tengo que hacer cada 26 caracteres, porque yo puedo hacer, fíjate, yo puedo hacer el cambio con 260 celdas y me como todo el abecedario de la A hasta la Z. Pero cuando llegue y corra una hacia adelante me va a dar el valor de 91 y ese no es representado en Excel por un carácter o por una letra entendible dentro del abecedario. Entonces tengo que generar un reinicio cada 260 caracteres o cada juego de 26 letras. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿cómo lo logramos rápidamente? Fíjate, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a generar la razón de cambio. La razón de cambio va dada por el número de la derecha, que en este caso son 10 dígitos. ¿Cómo lo logramos? Muy rapidito. Vamos a utilizar a la función redondear punto más, o en este caso redondear hacia la parte superior. Y en el número lo que vamos a hacer es que vamos a emplear el mismo patrón. Vamos a utilizar a la función filas. Le vamos a decir, tómeme aquí este carácter de L1, fíjate, lo voy a tomar aquí, es una secuencia
o tú puedes tomar la celda que quieras, L1, y posteriormente genero un rango que vaya hasta esa misma celda, L1, ¿listo? Pero la coloco de manera relativa para que se cree ese número incremental que va obviamente, y valga la redundancia, incrementando en una unidad. Listo. Ahora, si yo le paso esto aquí en el número, fíjate, aquí en el número, esta parte de filas y me va a generar un número de serie secuencial que arranca con 1 y le digo la razón de cambio va a ser de 10 unidades en 10 unidades del número de la derecha, simplemente divido el valor entre 10. Entonces, para esta primera parte va a decir 1 dividido entre 10, me va a dar un número muy pequeñito. Y si lo redondeo a 0 cifras decimales, pues la función redondear punto más sencillamente me va a decir que el resultado es el valor de 1. ¿Por qué? Porque 1, que sería el retorno para esta primera celda, fíjate F9, para esta primera celda sería 1 dividido entre 10, pues me da un décimo o lo que es lo mismo que 0.00 y algo. Entonces, al redondearlo a 0 cifras decimales a más el redondeo a la parte superior, pues obviamente me va a dar el retorno a la unidad, que en este caso sería una unidad. Fíjate, si yo lo arrastro hacia aquí, hacia esta partecita, me dan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y si lo arrastro hacia esta partecita de abajo, me da 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, ¿qué sucede si yo arrastro la fórmula, por ejemplo, hasta el juego de 260 caracteres, que es las 26 letras que tiene el abecedario dentro de Excel? Fíjate, es como por aquí. 260 caracteres me va a dar 26. En este caso, arranca en 1 y termina en 26. Pero aquí en Excel yo tengo un juego de caracteres para el abecedario de 26 caracteres. Fíjate, entonces el reinicio debe darse cada 26 caracteres, porque sucede que si yo lo arrastro hacia abajo y trato de emular con este código un carácter adicional, fíjate, el 27 ya no existe. Entonces lo que tengo que hacer es reiniciar cada 26 caracteres. ¿Cómo logro yo esto? Pues sencillamente de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es restarle una unidad para que esto arranque en 0, porque a mí no me importa que arranque en una unidad, o no me conviene más bien que arranque en una unidad, porque los números los voy a generar a partir de este código inicial de 65 que representa la letra A. Entonces, fíjate, supón por ejemplo que a este 0 le sumo el valor de 65. Entonces me da como retorno el valor de 65, ¿listo? Entonces, cuando yo llegue aquí a la parte de 260, me va a decir 65 más 25, prácticamente me da 90, y si lo arrastro hacia abajo, fíjate, me dice 26 más 65, me va a decir 91, pero 91 no está representado dentro del juego de caracteres ANSI por Excel y me va a dar un carácter que no es una letra del abecedario. Por tanto, el reinicio va cada 26 caracteres del abecedario, es decir, cada que pasen 26 caracteres, lo que yo tengo que hacer es que se reinicien, y 26 juegos de caracteres se dan cada 260 caracteres, porque aquí estoy incrementando un valor de 10 unidades o una razón de cambio de 10 unidades para la secuencia de la primera letra. ¿Cómo logro esto? Pues muy sencillo, mira, del mismo modo utilizo nuevamente a la función residuo y le digo la razón de cambio va a ser 26 dígitos o 26 letras que contiene mi abecedario. Fíjate, si le doy clic acá y hacia abajo, pues en esta partecita, al bajar, llega al 25, arrancó en 0 hasta 25, hay 26 caracteres, y si lo arrastro hacia abajo, me da nuevamente el valor de 0. Y genero el reinicio automático, es decir, otro valor de carácter de A que se reinicia en esta columna cada vez que pasen 260 caracteres para cumplir o completar todo el abecedario en la primera columna de las letras. ¿Listo? Entonces voy a llevarme la fórmula hasta abajo. Voy a suprimir todo esto y posteriormente le voy a dar doble clic acá. Fíjate, llevo esto hasta 25 y ya no ha pasado absolutamente nada. Ahora, ¿cómo genero yo, o cuál es más bien la pregunta que debe hacerse es para la letra que está aquí, esta letrica que sería la tercera letra, empezando de derecha a izquierda o la primera de izquierda a derecha? ¿Cuál sería la razón de cambio y cuál sería el reinicio? Cada vez que transcurran 260 caracteres acá en la columna que está más a la derecha, 260 caracteres, fíjate, voy a ir rápidamente. Cada vez que ocurra un cambio de 260 caracteres, aquí va a haber un cambio en la letra.
Por tanto, la razón de cambio para la letra de la derecha, para la letra de la izquierda, perdón, va a ser cada 260 caracteres. Y el reinicio se va a dar del mismo modo como el abecedario, solamente dentro de Excel tiene 26 caracteres, se va a dar un reinicio cada 26 caracteres. Es decir, seguimos el mismo patrón. Lo primero que vamos a utilizar es a la función redondear punto más y posteriormente utilizar a la función filas. Y después le digo, mira, apunte a esta celda L1 porque es donde voy a pegar la fórmula a lo último porque la voy a anidar y créeme un rango que vaya de L1 a L1 en donde la primera referencia va a ser absoluta y la segunda referencia va a ser relativa. Ya lo sabe, ya te lo he dicho muchas veces o al menos bastantes veces en este tutorial. ¿Cuál es la razón de cambio? La razón de cambio es 260 caracteres de la columna de la derecha. Va a ser un cambio de letra, en este caso acá, en esta columna. Entonces, si la razón de cambio es 260, yo lo divido en el valor de 260. Es decir, divido el número que genero con filas entre la razón de cambio y posteriormente redondeo a 0 cifras decimales con la función redondear punto más y pare de contar. Eso es todo lo que tengo que hacer. Fíjate, si yo evalúo con Enter, me da aquí el valor de 1, pego hacia abajo y arranca la numeración en 1, pero si yo le resto aquí el valor de una unidad, pues obviamente va a arrancar con el valor de 0 y cada 260 caracteres va a haber un cambio, es decir, 260 caracteres van a pasar, fíjate, 260 caracteres y cuando ocurra aquí 260 caracteres, aquí esta es la Z, luego aquí llega y salta posteriormente a un carácter nuevo que sería la A, pasa al siguiente carácter que sería la B. Luego sigue el valor de 1 y en el valor de 1 nuevamente, aquí cuando yo lo coloque dentro del rango, tienen que haber 260 caracteres que sería la razón de cambio. Fíjate, recuento 260 y así hasta llegar al último juego de caracteres que en este caso sería el valor de 3 para la letra A, B, C y D. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues reiniciarlo, porque si sigo bajando a lo último, tengo que generar un reinicio, porque si no va a pasar lo mismo que con la columna de la derecha. Va a llegar el carácter de 91 y no va a encontrar una letra, obviamente va a encontrar una letra válida dentro del abecedario y va a generar un código erróneo. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar nuevamente a la función residuo y luego en el valor de número paso el retorno de la función redondear y genero el reinicio cada 26 dígitos o cada 26 caracteres, cada 26 caracteres o cada 26 valores numéricos. Arranca en 0, termina en 25 y luego cuando pase a 26 genera un valor de 0 como residuo. Evalúo con Enter, fíjate, y copio hacia abajo y ya tengo la fórmula creada y a lo último te lo demuestro. Ahora, ¿cómo creamos el código? Más sencillo todavía. Si utilizo la función carácter, que es la función que me devuelve un carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecido en su PC, que es el código ANSI, o el extendido, que es el ASCII, del que tú quieras usar o el que tú implementes en tu PC cuando estés utilizando el juego de caracteres. Yo estoy utilizando el ANSI porque solamente estoy utilizando aquí las letras del abecedario desde 65 hasta 90. Entonces tomo el número y le digo, mire, apunta directamente a la referencia de celda M1, ¿listo? Y concaténele o súmele, aquí está el valor de 0, súmele el valor de 65 que sería la letra A. Es decir, sumo 65 más 0 y listo, devuelvo la letra A. Fíjate, evalúo con F9 y me da la letra A. Ahora, con el ampersand le concateno el retorno nuevamente de la función carácter, pero esta vez de la celda N1 más el valor de 65 que sería el inicio de la letra A. Y posteriormente le concateno, en este caso, el valor numérico de la letra O1 o de la referencia O1. Evalúo con Enter, fíjate, y creo el AA0. Luego, si bajo aquí hacia la celda seguida, dice AA1. Si bajo aquí a la celda seguida o a la de más abajo, AA2. Y fíjate que si llego aquí, perdón, a la 9, me va a decir AA9, pero como el 9 en la parte del reinicio llega hacia adelante, entonces hace que cambie aquí a 0 el número, porque la razón de cambio es o el reinicio es cada 10 caracteres o cada 10 números en el primer valor de la columna de la derecha y hace cambiar un código el de la izquierda. Entonces dice AB0. Fíjate, AB0 crea luego, si lo llevo hacia abajo, AB1 y si lo copio hacia abajo me dice AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB9 y luego cuando llega a 9 hace reiniciar la B hacia la C.
¿Listo? ¿Y qué pasa cuando la letra de la mitad C llega a la Z? Fíjate, bajemos, 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 bajemos. Llega aquí a la Z, ya vamos a llegar. Llegamos aquí a la Z, fíjate, aquí hay un cambio porque llegó a 9, entonces hace cambiar a la siguiente letra. Ya no hay más letras que cambiar porque la Z sería la última, entonces me hace cambiar una de la izquierda, es decir, la A la pasa a la B. Y luego esta Z se convierte en A y el 9 se convierte en 0. Fíjate, si voy a lo último, entonces me dice DZ9, vuelve y juega. La voy a copiar hacia abajo. ¿Qué creen que va a pasar? Pues este código, fíjate, este código de 9, al completarse el reinicio, cada 10 dígitos hace saltar la Z a la A y luego la D la hace saltar a la siguiente letra que es la E, es decir, quedaría EA0. Si la bajo, fíjate, EA0, es decir, me hace cambiar la letra en una razón de cambio de 260 caracteres con un reinicio cada 26 dígitos. Si la sigo bajando, por ejemplo, ya no es 1040, sino 2080. Vamos a ver a 2080 hasta dónde llegamos, no la llevemos tanto. Simplemente esto es matemáticas, vamos a llevarla hasta la 2080, fíjate que dice HZ9, vuelve y juega. Si aquí está el 9, hay una razón de cambio, en este caso, cada unidad con un reinicio cada 10 dígitos, entonces me hace cambiar la letra de al lado a la A y me hace cambiar esta letra de al lado a la H, que supongo viene la I, A, B, C, D, E, F, G, H y luego sigue la I. Es decir, la siguiente secuencia sería IA0. Fíjate, si llego y lo bajo, sería IA0. Todo generando secuencias de una manera bastante fácil y teniendo los conceptos sumamente claros de razón de cambio y reinicios dentro de Excel. El resto es carpintería. El resto es carpintería, queridos amigos. Si tú sabes hacer una secuencia y sabes utilizar a la función redondear punto más para establecer una razón de cambio y la función residuo para establecer un reinicio, de manera apropiada dentro de Excel, pues vas a lograr cualquier objetivo en la generación de códigos y otro tipo de formulaciones mucho más avanzadas y potentes dentro de esta aplicación. Bien, mis amigos, creo que me extendí muchísimo con este video, ya va para media hora, creo que va para media hora, espero no salga tan largo. Y me gustó mucho verlos en este video. Por favor, descarguen esta plantilla de Excel. Me voy a ir a trabajar ya porque me cogió el tarde. Y como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Gracias por ver este video. Déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Regálame un like o chusa ese botón de like hasta donde más le dé con el mouse. Y espero haber cumplido la petición de esta persona que me hizo la pregunta en la caja de comentarios, que merece la pena un tutorial para que todos aprendamos de este tipo de preguntas y de este tipo de soluciones. Un abrazo, Ico, y un abrazo y nos vemos en el siguiente video, colegas. Hasta pronto. Chao.